Buenas tardes y bienvenidas a la Biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes. Ya saben que este acto se va a desarrollar indistintamente en español y en francés, es decir, que para aquellas personas que necesiten la traducción simultánea les pueden entregar auriculares al fondo. Bueno, dentro del programa Aljamía, que tiene el Instituto Cervantes de apoyo a la traducción, hoy nos acompaña Clara Serra. Alguien que tal vez es más conocida por su actividad política, aunque no haya durado mucho, hablábamos de 6 años aproximadamente, ¿no? Hace un momento, que por su auténtica profesión, que es la de filósofa e investigadora. Y en esta condición está aquí, en la condición de investigadora, porque se acaba de traducir al francés este libro que Clara publicó el año pasado en la editorial Anagrama, en la resurrección de los viejos cuadernos, viejos y beneméritos cuadernos Anagrama que muchos conocimos en nuestra juventud y que se titula El sentido de consentir y que lleva ya varias ediciones en español. De hecho, esta que yo tengo aquí, me parece que es la cuarta, ¿no? La cuarta o la tercera. Bueno, no importa. El caso es que este libro se acaba de traducir al francés, lo ha traducido Etienne Dobenesque, que no sé si nos acompaña o no. No está. Una pena. Se acaba de traducir al francés y se titula La doctrine du consentement, que publica La Fabrique Edition. Bueno, pues se lo enseño para que se animen a comprarlo, a comprar por lo menos la edición en francés, que la tiene además muy cerca. Bien. No me corresponde a mí, por cierto, en la edición francesa hay también un prefacio escrito específicamente para ella, que es algo así como un prólogo de franceses al modo de algún otro filósofo, el que escribió algún otro filósofo hace mucho tiempo, ¿verdad? La rebelión de las masas. Bueno, pues no me corresponde a mí ofrecerles las claves del libro. Para eso tenemos por supuesto, a Clara, a la autora, que dialogará además con la periodista y especialista en feminismo y LGTBT, Marie Kirchen. Pero sí me gustaría anticiparles el punto de partida. El punto de partida de la obra es el término consentimiento, como está en el título, y que a juicio de Clara parece transparente, pero que no lo es en absoluto. Al contrario, se trata de un asunto de extrema complejidad y que cuanto más cerca se mira, nos dice la autora, más que respuestas nos plantea preguntas. Así que Clara Serra se empeña en la tarea por excelencia del filósofo, transformar un término confuso y oscuro en un concepto claro y distinto. Al mismo tiempo, la obra está ligada a la actualidad, a una actualidad muy inmediata, al debate político e íntimamente al feminismo, por supuesto. Los discursos, la discusión, mejor dicho, sobre el consentimiento en España se desarrolló sobre todo hace 2 años y pico, en 2022, durante las reformas incorporadas a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, como se llamaba oficialmente, pero que todos conocíamos como la Ley del sí es sí. Bueno, en Francia es en estos momentos cuando se está en pleno debate, en plena discusión sobre la conveniencia o no de introducir la noción de no consentimiento en la definición de violación. El caso es que, como plantea la autora en su libro,
hay demasiadas preguntas que plantear y sobre las que reflexionar. Por ejemplo, ¿el consentimiento es, como ella misma dice, la varita mágica que todo lo soluciona? ¿O es una modesta herramienta jurídica? ¿Cuál es su relación con el deseo, el sexo y el poder? Pues suya es la palabra, para que nos contesten a estas preguntas o a lo que quieran. Muchas gracias por acompañarnos y adelante. Merci beaucoup. Donc moi, je parle en français. Donc je m'appelle Marie Kirchen, je suis journaliste. Je vais donc modérer cette rencontre aujourd'hui. J'en profite pour dire un petit mot sur La Déferlante, donc qui est une revue qui est partenaire de cette soirée pour laquelle je travaille régulièrement. Et d'ailleurs, on a fait un débat sur la question du consentement dans le numéro 14 de mai dernier. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a des tables, vous pouvez acheter le livre de Clara et La Déferlante derrière vous. Voilà, alors le consentement dont on va beaucoup parler ce soir. Ok, est-ce que en termes de son, tout le monde m'entend, ça va ? Donc je disais, je reprends, ces dernières années, on a beaucoup parlé du consentement avec tout le mouvement MeToo. C'est vraiment un mot qui est revenu de plus en plus souvent dans les discussions. Et au fur et à mesure, on a entendu de plus en plus de militantes féministes parler du fait d'éventuellement introduire cette notion de manière plus claire dans la loi. Il y a d'autres féministes qui leur répondent en disant en fait, nous, on pense que c'est pas du tout une bonne idée. Donc, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui fait vraiment débat ces dernières années. Donc, est-ce qu'il faut ou pas mettre la notion de consentement au cœur de la loi et la définition légale du viol ? Et donc, c'est la question que se posent beaucoup de personnes aujourd'hui en France. Et à cette question-là, Clara Serra a une réponse qui est de dire attention, en fait, il ne s'agit pas réellement de mettre le consentement au cœur de la définition, mais c'est bien une manière de concevoir, une manière particulière de concevoir le consentement. C'est ça le débat aujourd'hui. Du coup, je me tourne vers vous, Clara, et ça serait ma première question. C'est donc cette manière particulière de concevoir le consentement dont on parle aujourd'hui. Quelle est-elle et d'où est-ce qu'elle vient ? A ver, ¿esto se oye? Sí. Bonsoir. ¿Se oye? Ah, sí. Bonsoir. Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, al Instituto Cervantes por acoger este acto con muchísima amabilidad desde hace ya muchos meses que lo planteamos. Por supuesto, quería aprovechar para dar las gracias a la Fabric. Está aquí Estela y le quiero agradecer que ha apostado por este libro desde el principio y ha sido un placer trabajar juntas y traer este pequeño libro que en principio está muy escrito para un debate en el contexto español, pero que es cierto que ese contexto es muy hermano ahora mismo del contexto francés, ¿no? Y entonces me alegro muchísimo porque la apuesta de Estela por traer este libro fue, yo creo, anterior a que se haya hecho tan evidente pues esta necesidad, ¿no? de hablar de ello. Y por supuesto, muchas gracias también a Marie, que hemos hablado ya online, ¿no? Cuando yo estaba todavía en Nápoles, y hemos intercambiado opiniones y estoy muy tranquila porque sé que entiende el problema, tiene en su cabeza muy bien colocado un problema que como querría explicar, me parece que es muy complejo y que en principio el riesgo es que tendamos a simplificarlo y en ese sentido pues no entender las cuestiones políticas centrales, importantes, determinantes que hay en juego. Por supuesto, daros las gracias a todos y a todas las que os habéis acercado. Espero que os interese y espero que luego podamos hablar un turno de palabra y discutir o plantear algunas dudas que podáis tener. Bien, la pregunta que me hace Marie es cómo se entiende el consentimiento hoy en día, ¿no? Yo
quería plantear en el libro que creo que asistimos en los últimos tiempos a lo que creo que es una transformación semántica, una transformación en el sentido de consentir, y por eso se llama el libro así en castellano, en el sentido en el que creo que estamos llamando consentimiento a cosas distintas, o al menos en la actualidad creo que esta palabra está encerrando significados distintos a los que ha encerrado en otro momento. Voy a hacer un poco de mirada retrospectiva hacia atrás para explicar que el paradigma del consentimiento quiere decir el paradigma, digamos, de la voluntad, de lo que se elige voluntariamente, ¿no? Obviamente el consentimiento es un concepto nuclear de la filosofía política moderna, nuclear de nuestros ordenamientos jurídicos, y por supuesto es un concepto que ha vertebrado muchas luchas feministas cuando las mujeres han pedido el derecho al divorcio, el derecho al aborto, el derecho a tantas conquistas, digamos, que todavía nos han ocupado en los siglos XIX, en el siglo XX, y que pasaban por el reconocimiento de la voluntad de las mujeres, de la voluntad en sentido jurídico. Es verdad que en el terreno del sexo la voluntad de la mujer ha llegado muy tarde a las leyes, o se ha reconocido muy tarde por parte de las leyes que ese debía ser el principio. Hasta el siglo XVIII y hasta el siglo XIX y en algunos casos el siglo XX, nuestras legislaciones entendían la violación como un delito contra la honestidad o como las costumbres o como el orden moral público. Y por tanto, no era un delito que tuviera que ver con atentar a la libertad de las personas y en este caso de las mujeres. Es tardía esta incorporación, y es tardía por razones puramente patriarcales, es decir, porque regular la sexualidad ha estado siempre al servicio de vigilar, de controlar la sexualidad femenina y de resguardar un orden heterosexual y patriarcal donde básicamente se trataba de asegurar el control del marido con respecto al cuerpo de su mujer. Recordemos que la violación dentro del matrimonio ha sido una cosa que las leyes han tolerado hasta prácticamente antes de ayer, ¿verdad? Es decir, que las leyes no prohibían violar a las propias mujeres de los hombres, prohibían en todo caso violar a las mujeres de otro, en la medida en la que se entendía que eso era el robo de un bien, de una propiedad que le pertenecía al otro. Y por eso la mujer no era el sujeto protagonista, ¿sí? Este paradigma del consentimiento llega, como digo, muy tarde al terreno del sexo, aunque yo creo que estaremos de acuerdo en que la noción de consentimiento, como decía antes, es central y nuclear en el proyecto político moderno. Rousseau escribe el contrato social a partir de este concepto, ¿no? Y entendiendo que el orden civil implica el consentimiento de los ciudadanos y en general es un concepto sin el cual no se puede construir los órdenes jurídicos que tenemos. Bien, a partir del final del siglo XX hay muchas movilizaciones feministas que reclaman una mejor protección de la voluntad y de la libertad de las mujeres en las legislaciones sobre la violación. Fundamentalmente con el lema del no es no. Si recordaréis, ha sido un lema muy importante en los años 80, en los años 90. ¿Por qué? Porque veníamos de una cultura sexual donde el no de la mujer no estaba respetado. Y no estaba respetado porque la cultura sexual, a la que yo llamaría claramente cultura de la violación, ha siempre establecido que la mujer tiene que tener una posición pasiva, en principio receptiva, incluso de cierta resistencia a la actividad sexual de los hombres. En ese sentido, a las mujeres se les ha indicado que tienen que esperar, que siempre tienen que estar a la espera, pero que además no tienen que estar muy efusivas, muy activas, digamos, en la aceptación de la sexualidad, y que incluso a veces pueden decir que no o resistirse inicialmente para después, digamos,
aceptar. A los hombres se les ha dicho, por tanto, que el no de una mujer no implica necesariamente que la mujer no quiera y, por tanto, que ese no es simplemente una especie de distancia inicial que en realidad puede ser traspasada, ¿verdad? Esto es la cultura patriarcal y la cultura sexual de la que el feminismo nos ha querido alejar. Y por eso el feminismo defendió al final del siglo XX muchas reformas de legislaciones diciendo no es no. Es decir, diciendo basta la negativa de una mujer, basta el mero no, para que, si eso no se respeta, entremos en el campo de lo que es un delito sexual. ¿Sí? Y combatían, por tanto, unas legislaciones donde casi la violación estaba ligada a la violencia física, es decir, donde si no había violencia física no se entendía que se había agredido a la mujer y donde si no había resistencia física por parte de la mujer no se entendía que realmente había ahí un delito. Lo que dice el feminismo cuando dice no es no, es que las agresiones sexuales no tienen que ser físicamente violentas. No tienen que ser bajo coacción o amenaza grave, que bastaría con la mera negativa para que no respetar eso nos hiciera hablar ya del delito sexual. Esto es el marco del consentimiento que ha regido hasta prácticamente la actualidad. Y quiero defender que esto es un marco del consentimiento, es decir, que esta es una manera de entender el consentimiento donde las leyes fundamentalmente intentan, digamos, ligar la violación a la ausencia de consentimiento y hacen que las leyes se preocupen por la existencia de cosas que son incompatibles con el consentimiento, es decir, que demostrarían la ausencia del consentimiento. Si miramos la ley francesa, esto es lo que ocurre cuando hay violencia, violencia, amenaza, coacción o sorpresa, ¿no? Estos 4 elementos de la ley francesa tienen en común que son incompatibles con el consentimiento. Ahora bien, me pregunta Marie, ¿cómo estamos entendiendo el consentimiento hoy en día? Es una buena pregunta porque si os fijáis en el debate francés, se está diciendo que hoy en día estamos ante la posibilidad de incorporar el consentimiento a la ley. Eso quiere decir que no estaba antes. Yo no creo que esto sea así. Creo que la legislación francesa pretende regular el consentimiento y la voluntariedad de las relaciones sexuales. Otra cosa es que no lo explicite, es decir, que esa palabra no aparezca en el propio artículo de la ley francesa, pero es un principio presupuesto, es un principio implícito. Si esto es así, incorporar la palabra consentimiento a la ley francesa es la explicitación, como digo, de un principio absolutamente imprescindible y que debe regir los delitos sexuales. Pero si esto es así, introducir el consentimiento no supone una revolución ni ningún cambio de paradigma. ¿Sí? Sin embargo, se dice, vamos a cambiar por completo el paradigma de las leyes contra la violación, como se ha dicho en España. La pregunta es, entonces, ¿qué se estaría trayendo a la ley francesa si eso fuera así? Porque quizás no es meramente el consentimiento, sino una particular manera de entender el consentimiento que he querido rastrear en el libro. A partir fundamentalmente de los años 80, empieza a nacer en Estados Unidos una doctrina jurídica que se llama del consentimiento positivo. Es decir, mientras en Europa seguimos en este marco en el que muchas movilizaciones feministas defienden el no es no, en esos años 80 empieza en otro lugar del mundo a introducirse otra manera de hablar que dice solo sí es sí, que nace fundamentalmente en los campus universitarios estadounidenses, que sirve para construir lo que son los reglamentos de comportamiento sexual de los campus universitarios y las escuelas superiores y que dice que el consentimiento tiene que prestarse de forma afirmativa, es decir, a través de un sí, y además muchas veces se dice de forma verbal, es decir, a través del lenguaje incluso, ¿no?
Esta doctrina del consentimiento, que es una muy particular manera de pensarlo, es la que empieza a aterrizar en Europa a partir de los años 2000 y la que ha sido, digamos, la idea fundamental con la que algunos países europeos han hecho nuevas reformas de sus leyes penales para mejorar, en teoría, la protección de las mujeres frente a la violencia sexual. De hecho, yo creo que este paradigma del consentimiento positivo, esta idea del solo sí es sí, ha llegado, yo creo que de una manera ya diría hegemónica al contexto europeo. Muchas veces es defendido por la propia Comisión Europea. Creo que está en las páginas de Amnistía Internacional, está en las páginas de la ONU. Es decir, parece una idea absolutamente compartida a día de hoy que la manera buena de legislar el consentimiento es esta particular doctrina del consentimiento. A la pregunta de Marie, toda esta larga respuesta, para responder a la pregunta de Marie, yo creo que estamos ahora entendiendo el consentimiento en esta nueva forma que implica una significación distinta, que no era la que ligaba el consentimiento a la expresión de la voluntad. Y que, ahora entraremos en ello, creo que está cambiando el sentido de lo que significa consentir y aproximándolo a algo que supuestamente tendría más que ver con algo desiderativo, con algo entusiasta, con algo que expresa un deseo profundo de las personas. Se dice, el consentimiento tiene que ser entusiasta, ¿no? Para acabar esta primera pregunta, pensemos si el consentimiento, en la versión clásica, en el uso que ha tenido en la filosofía política moderna, ha tenido alguna vez que ver con el entusiasmo. Como decía antes, las mujeres han luchado por su capacidad para consentir, por ejemplo, a un aborto, ¿verdad? Pero evidentemente no se ha pedido que la validez del consentimiento de una mujer para abortar pasara por que fuera entusiasta, ¿no? No tiene que ser entusiasta. De hecho, es bastante distópico pensar que a una mujer solo se le permite abortar si muestra entusiasmo. Se considera que se puede consentir, expresar una voluntad, con independencia de lo que el sujeto en su interior sienta. Sin embargo, el sentido de consentimiento que se está poniendo en marcha en el terreno de la sexualidad está cambiando, digamos, esto, y está intentando aproximarse a una especie de interior desiderativo del sujeto que yo creo que implica una profunda transformación del sentido del consentimiento y efectivamente, probablemente, un paradigma distinto. Pero entonces, ya acabo, Francia quizás no está exactamente ante la disyuntiva de incorporar el consentimiento en su ley. Está ante la disyuntiva de reformar su ley dentro de un marco en el que ya se encontraba desde hace un tiempo, incluso siglos, y aquí en este marco se pueden mejorar las leyes, reformar muchas cosas, por supuesto, pero puede quedarse entendiendo el consentimiento como se ha venido entendiendo desde hace muchos siglos, entre paréntesis, muchos siglos, porque Francia es absolutamente pionera en la incorporación de este marco del consentimiento. Lo incorpora después de la Revolución Francesa. Es de los primeros países, el primer país europeo que dice la violación es un atentado contra las personas. Para que os hagáis una idea, en España esto se consigue en el año 1995, porque la violación era un delito contra la honestidad hasta la reforma posterior a la muerte de Franco en el año 1995. Francia identifica que la violación es un delito contra la persona después de la Revolución Francesa. Así que, o Francia mejora sus leyes reforzando el consentimiento de la forma en la que lo ha venido entendiendo, y a lo mejor esto implica explicitar en su ley que ese es el principio, o quizás Francia adopta una nueva doctrina y una nueva manera de pensar el consentimiento de raíz anglosajona, estadounidense, y se incorpora a esta nueva corriente. Creo que esta es la disyuntiva en la que está Francia. Perdón por la larguísima respuesta, pero como introducción quizás ahora nos permite entrar en detalle.
Merci. Du coup, donc merci pour cette première réponse très intéressante. Peut-être que pour être sûr que tout le monde a bien compris, donc dans votre livre, vous parlez donc de la définition positive du consentement qui s'oppose à la définition par la voie négative. Peut-être que vous pourriez réexpliquer exactement de quoi il s'agit pour que voilà, tout le monde ait bien compris, parce que si on n'a pas compris ça, on rate quelque chose. La doctrina americana, ¿no? Anglosajona, se denomina académicamente, esto está muy asumido, doctrina positiva o doctrina afirmativa del consentimiento. Y yo, digamos, que creo que es un muy buen nombre, inversamente llamo a esa otra cosa una manera negativa de entender el consentimiento. Esta fórmula está mucho menos asentada, digamos, pero yo creo que es muy correcto decirlo así. ¿En qué sentido? En el sentido en el que, como decía antes, el objetivo de esta defensa del no es no, es decir, que basta con que una mujer haya expresado una falta de voluntad en tener una relación para que esa relación sea ilícita. Y por tanto, si es forzada, si es obligada, eso debe preocuparle al Estado y es un asunto de la ley, ¿verdad? Además, cuando todo se centra en si la mujer ha dicho que no o no ha dicho que no, la ley tiene que preocuparse muy atentamente de conocer en qué contextos podría ser que no se puede decir que no. ¿Sí? Es decir, si centramos la cuestión en que la posibilidad de decir que no nos permite distinguir el sexo de la violación, a la ley le tiene que importar mucho cuándo podría ser que esa negativa está imposibilitada. Así que la ley tiene que mirar en qué contexto se da una situación coactiva, una situación amenazante, una situación donde el sujeto está directamente imposibilitado para consentir, una privación de sentido, una persona desmayada, una persona sin conciencia, una persona drogada. Estos son muchos de los debates que tenemos ahora, ¿verdad? Es decir, los sujetos pueden estar inhabilitados para poder dar su consentimiento. Y la ley tiene que fijarse en todas esas situaciones. La minoría de edad, que ha sido introducida en la ley francesa de forma enormemente tardía, es una de esas cosas que a la ley le tiene que importar. Si nosotros decimos que los sujetos pueden consentir, lo que no podemos olvidar es cuándo no pueden consentir. Un sujeto menor de edad no puede dar todavía su consentimiento. Una persona amenazada o que tiene miedo o que está siendo amedrentada o que está siendo intimidada, consideramos que tiene viciado su consentimiento. Así que esta versión negativa nos hace mirar con mucho cuidado cuando el consentimiento no está. Por eso negativa, ¿no? La nueva doctrina del consentimiento vendría a decir que la verdad o la prueba veraz, auténtica, la prueba definitiva de que hay consentimiento sería la afirmación, sería el sí, y que hay que buscar el sí de las mujeres. Yo quería plantear en el libro que me parece enormemente problemático esta manera de pensar el consentimiento, por el cual creo que hemos retrocedido con respecto a algo muy importante, que es que cuando no se puede decir que no, cuando una mujer no le pudiera decir que no a un hombre, porque está en una situación de absoluta falta de poder, entonces ningún sí debería ser tomado como válido. O dicho de otra manera, que mientras todo no ha de ser un no y mientras todo no ha de ser vinculante para el derecho y por tanto es un límite muy claro, no todo sí puede ser un sí. Hay algunos sís que se dicen bajo coacción, hay algunos sís que se dicen bajo amenaza, hay algunos sís que se dicen de forma intimidada. Es decir, todos esos síes que están independizados de la posibilidad de decir que no
son una trampa. ¿Qué quiere decir un sí cuando no puedo decir un no? ¿En qué sentido eso es una prueba del consentimiento? Es el no el que resguarda la validez del sí. Solo deberíamos decir sí si tenemos la posibilidad de inmediatamente después retirarlo. Como dice Geneviève Fraisse, que ella lo dice muy bien, las mujeres no fueron libres de casarse hasta que no fueron libres de divorciarse. Y mientras no conquistaron el derecho al divorcio, el sí que se da en un altar, que es muy claro, muy afirmativo, incluso muy verbal, es una trampa. No es la prueba de ninguna voluntad libre. Así que creo que deberíamos tener mucho cuidado con investir al sí con una especie de valor, de magia, yo diría, incluso se les está dando, como para que fuera la prueba del consentimiento. No hay que validar ningún sí allí donde no se puede decir que no. Y por tanto, volvemos necesariamente a la cuestión del no. Y por tanto, volvemos a tener que preocuparnos de cuándo no podríamos decir que no. Y por cierto, me parece que esta es la posición de una tradición política antiliberal. Yo definiría el liberalismo como esa manera de validar mágicamente los síes, es decir, de validar todos los contratos. La tradición antiliberal y el marxismo entre ellas ha dicho que algunos síes, precisamente allí donde no se puede rechazar aquello que se acepta, es una trampa. No aceptas libremente un trabajo si no pudieras rechazarlo. Y por tanto, el no te compromete con unas condiciones de posibilidad, incluso condiciones materiales de posibilidad. La libertad de los sujetos se cifra en términos de si son capaces de oponerse o de rechazar algo que les viene desde arriba por parte de un poderoso. Y es en este sentido en el que me parece muy peligrosa esta especie de investir al sí de una magia, a mi juicio, que no aporta más claridad a la cuestión de la violación, sino que nos lleva a terrenos mucho más confusos. Et alors justement, sur cette idée de oui qui n'est valable que si on peut dire non, dans votre livre, donc dans la version française du livre, qui du coup a été un tout petit peu modifiée par rapport à la version espagnole, puisqu'il y a eu des ajouts, notamment sur le procès Mazan, vous utilisez cet argument-là, donc on fait la traduction en même temps, c'est tout un art. Donc de cet argument du oui qui n'est valable que si on peut dire non, et vous appliquez ça au procès de Mazan. Au procès de Mazan, de Dominique Pellicot. Sí, de hecho le aplico al caso francés que os ha ocupado, ¿no? Y que ha hecho volver a traer el debate sobre el consentimiento, pero también al caso español de la manada, que ha sido nuestro caso Mazan, ¿no? Sí, efectivamente, cuando se piensa el caso de Pellicot como un caso donde quizás el problema o la desprotección de las mujeres sería que la ley no incluye el consentimiento, yo creo que es un enfoque equivocado. Yo creo que es muy importante, digamos, si la ley francesa no explicita su principio, lo haga. Estoy totalmente de acuerdo en que esto se haga. Me parece mejor. Las leyes tienen que explicitar sus principios reguladores. Pero no es verdad que no opere el presupuesto del consentimiento y de la voluntariedad de las relaciones sexuales. De hecho, si se ve la propia defensa de sus violadores, se ve que ellos no es que digan yo no creo que ella tenga que consentir. Ni siquiera los violadores están fuera de la obviedad de que las relaciones sexuales tienen que ser consentidas. De hecho, ellos lo que dicen a su favor es que creían que ella había consentido.
hasta ese punto es compartido el marco del consentimiento, ¿sí? Ahora bien, la cuestión interesante es que una vez que todos hemos asumido que las relaciones sexuales tienen que ser consentidas por ambas partes y voluntarias por ambas partes, al entrar precisamente en los grises o los matices que van siempre después, es donde se juegan las cuestiones importantes. Porque lo que han dicho algunos de los violadores de Pelicot es, ella podría haber dicho que sí, ¿verdad? Yo creía que ella le había dicho que sí a su marido. Es decir, en realidad buscan un consentimiento afirmativo cuando tratan de exculparse. A mi juicio, la manera de que no haya ninguna posibilidad de exculpación por su parte es que no se trata de que ella no haya dicho que sí a su marido o sí lo haya dicho. Se trata de que un sujeto privado de sentido no es capaz de decir que no. Y por tanto, que incluso aunque hubiera dicho que sí, incluso en ese hipotético idea, no lo puede retirar, no puede decir que no. Esa es la razón por la que no se debe tener una relación sexual con un sujeto dormido o sin consentimiento. No es que nunca dijera que no, cosa que nos llevaría, en el juicio de Mazzan, a tener que demostrar que ella no le dijo que sí a su marido. Pero qué locura es esta. No hay que entrar ahí. La cuestión es que con independencia de si dijera sí o no, no podría decir que no y por tanto eso es un atentado sexual. Así que no permite clarificar mucho la cuestión del sí positivo. No lo permite tampoco en el caso de la manada, que es nuestro ejemplo particular, donde justamente en una situación en la que una chica no dijo nada, en un portal con 5 hombres, se trataba de decir por qué ella no había consentido aunque no hubiera dicho nada. Porque ella no había dicho ni que sí ni que no. Y lo que demostró el tribunal, cuando finalmente juzgó bien el caso, es que se trataba de un contexto de intimidación. Y el tribunal razonó muy adecuadamente que en ese contexto no se podía decir que no, y que el silencio debía ser entendido como una falta de consentimiento. Pero en realidad este razonamiento, donde se le hace responsables a los agresores de haber generado un contexto de intimidación, creo que incluso deberíamos aceptar que podría haber alguna chica que dijera que sí. Se puede decir que sí porque algo acabe, porque se tiene miedo y porque se está en un contexto de amenaza. Y el tribunal debería haber eximido a esa chica de haber dicho que sí en el caso de que lo hubiera hecho, porque seguía habiendo un contexto de intimidación y de amenaza generado por los agresores. Entonces, en ese momento no es ella en la que hay que buscar la cuestión, es en ellos y las condiciones que ellos generan. Y de nuevo, produce muchísima confusión pensar que el sí libraría a esa situación de ser una agresión sexual, porque no debería librarlo. Justement, sur cette affaire de la manada, vous avez devancé ma question suivante qui était sur la loi espagnole. Donc, on sait qu'il y a eu ce changement en 2022 avec la loi Solo Si Es Si, qui a fait beaucoup de bruit. On en a entendu parler évidemment en France, mais c'est pas forcément toujours peut-être très clair pour, même si j'imagine que dans cette salle c'est peut-être plus clair que pour le reste de la moyenne en France. Mais je voulais qu'on refasse un point là-dessus. Est-ce que vous pouvez justement nous réexpliquer pour des Français qui auraient un peu moins bien suivi quel était l'état de la loi initialement en Espagne et qu'est-ce qui a été changé et pourquoi? Parce que, donc, je précise que vous avez déclaré, que vous êtes opposé à cette loi à l'époque. Bien, voy a intentar ser necesariamente genérica, porque si no podemos entrar en una cuestión técnica muy complicada. En realidad, en el caso español existían 2 delitos. Un delito era el delito de agresión sexual, que implicaba violencia o intimidación, ¿sí? Otro delito era el delito de abuso sexual, que según la ley española era un delito que
sin violencia y sin intimidación, pero sin consentimiento, implicaba, por tanto, una agresión. Este segundo delito de abuso sexual ha desaparecido de la legislación española y todo se considera ahora un único delito de agresión sexual. Lo que hemos criticado desde los feminismos críticos con esa ley es que esto ha supuesto una ampliación punitiva por la cual cosas de diversa entidad han acabado estando en el mismo tipo penal, ¿no? Pero si te fijas, además, la cuestión realmente interesante es que la ley española sí explicitaba el consentimiento. Es decir, la palabra consentimiento estaba en la ley española. Precisamente fruto de la reforma de los años 90, peleada por las feministas con el lema "no es no", la ley española se refería al consentimiento. De hecho, el delito que ha desaparecido era ese que decía que sin violencia y amenaza, pero sin consentimiento, también es un delito sexual. Lo cual es enormemente paradójico. Enormemente paradójico. Entonces la pregunta es, ¿pero entonces por qué había que meter la palabra consentimiento? Y en realidad tiene que ver con asumir una especie de directiva europea que insiste a los países en que hay que definir el consentimiento, pero que en realidad cuando se ven las definiciones de consentimiento no hay ninguna definición de consentimiento. Lo que se ha incorporado en la legislación española es un artículo que dice el consentimiento tendrá que ser claro y evidente y tendrá que darse en el contexto de las circunstancias, etcétera, etcétera. Es una especie de deseo de la ley de que el consentimiento sea claro y evidente. Pero no es una definición de consentimiento. El consentimiento seguirá siendo en ocasiones más claro y en ocasiones más oscuras. Y requerirá inevitablemente que discutamos en los casos concretos qué significa que alguien haya consentido o no haya consentido. Y es esta especie de depositación o bien en el sí, o bien en la palabra consentimiento en la ley, como si hicieran magia, lo que es enormemente extraño. Porque nos hace olvidar que ya intentando regular las relaciones sexuales en atención al consentimiento, nos estábamos ya enfrentando a una serie de dificultades que van a seguir existiendo. A mi juicio, por ejemplo, una pregunta es si esta insistencia en la palabra consentimiento en la ley francesa, que como digo me parece correcta, pero que me parece que no cambia nada del paradigma francés, no puede hacer que nos desviemos sobre otras cuestiones. Sí, vale. Si no, podría ser que pretendiendo que el consentimiento mágicamente lo resuelva todo, y mágicamente, porque si te fijas es nombrando la palabra en la ley. ¿Vale? Si esta confianza mágica en eso no nos va a hacer que nos desviemos de otras cuestiones. Por ejemplo, la ley francesa es una ley muy pobre con respecto a otras leyes en lo que tiene que ver con ese tipo de circunstancias en las que los jueces deberían fijarse. En la legislación española se hace referencia a la intimidación, que es una coacción mucho más leve, mucho más sutil que de la que habla la ley francesa. En la legislación española se habla de sumisión química, se habla de privación de sentido. ¿Por qué no es esto lo que se debate a raíz del caso de Massán? Porque se considera que metiendo la palabra consentimiento todo se resuelve. Y no es verdad, no es cierto. Entonces creo que esto desvía de otras cuestiones que siguen estando ahí pendientes y que ya estaban pendientes desde hace un tiempo en esta cuestión. Est-ce qu'on passe aux questions du public? Moi, j'ai encore plein de questions, mais... Ouais, bah, très bien. Une dernière question. Donc là, on parlait de la loi espagnole. Évidemment, il y a la question de la loi en France.
Alors la dernière actualité, c'est une mission parlementaire qui a été conduite par 2 députés, Véronique Riotto pour Ensemble pour la République et Marie-Charlotte Garin pour les écologistes, donc a rendu un rapport et donc qui conclut à la nécessité de faire évoluer la définition pénale du viol en France pour introduire la notion de non-consentement. Donc ça, c'est un rapport qui a été publié le 21 janvier dernier. Et donc, il y a une proposition de loi transpartisane qui a été déposée dans la foulée par les 2 députés. Et cette proposition de loi, alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est pas du tout un renversement de la table pour mettre uniquement le consentement au centre. L'idée, c'est de dire on garde les 4 critères qu'on a en France actuellement. Donc qui sont, je rappelle, violence, menace, contrainte ou surprise. Mais par contre, on ajoute à ces 4 critères la notion de non-consentement. Violence, menace, contrainte et surprise. Et donc, on ajoute le non-consentement comme critère supplémentaire. Et donc le texte précise que le consentement doit être donné librement, qu'il est spécifique, qu'il ne peut pas être déduit du silence ou de l'absence de résistance. Il peut être retiré avant ou pendant l'acte et qu'il doit s'apprécier au regard des circonstances environnantes. Voilà, et le but de tout ça, c'est que la justice puisse se saisir de certains cas qui, aujourd'hui, passent entre les mailles du filet et où les juges ne condamnent pas, quand bien même c'est assez évident qu'il s'agit d'un viol. Donc ça, c'est le projet français. Donc évidemment, moi, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Clara Serra là-dessus. Donc ma question, ça serait quel est votre avis ? Creo, o sea, yo lo que no puedo entrar al pormenor más técnico de esta propuesta, aunque la he leído, pero insisto, sobre todo porque creo que nos metería en una cuestión hipertécnica. Pero como resultado de lo que estoy diciendo, yo estoy de acuerdo con que la ley francesa explicite que el consentimiento rige la diferencia entre un sexo lícito y uno no. También estoy de acuerdo con que la ley francesa avanzara en hacerla más segura, cubriendo más situaciones en las que el consentimiento está viciado o invalidado. Y creo que ese es un camino posible, dado que es una ley muy, muy sucinta y muy pobre en ese sentido. Yo creo que el problema es que estamos en un debate en el que las cosas están tan mal planteadas que parece como si hubiera que elegir entre una cosa o la otra. De hecho, parece que hay una discusión entre quienes defienden el consentimiento y quienes defienden que en la ley haya la coacción, la amenaza, la sorpresa. Y esto es el absurdo. El absurdo es considerar que esas 2 cosas son incompatibles, en vez de considerar que precisamente porque la legislación francesa está resguardando que las relaciones sean consentidas, tiene que fijarse en esta serie de cosas. Es muy mala idea entender esto en el mismo sentido en el que antes hablábamos de esa ley patriarcal que no respeta el no de las mujeres. Cuando la ley regulaba los delitos contra la honestidad, decía que la condición necesaria de una violación era la violencia física. La violencia física era necesaria en la violación y la resistencia física, o sea, la mujer estaba obligada a luchar físicamente contra su violador. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que una vez que el consentimiento es el criterio, la violencia evidentemente sea uno de los muchos modos de probar que algo no es consentido. El rol de la violencia cambia completamente. En un caso es condición necesaria del delito y en otro caso es una de las maneras de probar la falta de consentimiento. Pero en la simplificación de este debate hay quienes parecen defender que hay que eliminar la referencia a la violencia en la ley para que haya una referencia al consentimiento. Y esto es lo que vuelve todo completamente absurdo, porque ahí
no se puede entender ya, yo creo que nada, ¿no? Entonces, esta sería mi posición con respecto a lo que técnicamente se está defendiendo en Francia. También quiero traer otro tema que me parece que está involucrado, digamos, en esta segunda propuesta, aunque no querría entrar en la letra, ¿no? Pero que es la cuestión del silencio, ¿sí? En el orden, digamos, patriarcal, donde a la mujer se le obliga a la resistencia física, el sentido común procede de la siguiente manera. En ausencia de resistencia es un sí. Y por tanto, quien calla, otorga. Y ante el silencio de la mujer es una aceptación. Todo silencio es una aceptación, ¿verdad? El paradigma positivo del consentimiento está proponiendo la inversión de esa regla y diciendo cualquier forma de pasividad en la mujer, cualquier silencio, significa sí o sí una negación y ha de ser tomado exactamente como si hubiera dicho que no. Todo silencio es una negativa. Creo que son dos atajos muy equivocados y ambos me parece que muy incompatibles con la libertad sexual de la mujer. Es decir, lo que yo propongo es que ha de conservarse la posibilidad de que los sujetos se puedan dar el consentimiento de forma libre allí donde no esté mediada una relación de poder o de dominación o de desigualdad. Y en esos contextos, por ejemplo, entre una pareja sexual de mucho tiempo o de poco tiempo, donde se conocen y hay una relación de igualdad, evidentemente que un silencio pueda significar una aceptación. Y lo significa muchos días en nuestras vidas sexuales. Porque se presupone que conociéndose ambas personas, si no se dice una negativa, es una forma de decir que sí. Y por tanto se permite, cuidado, a las mujeres ocupar el lugar de donde una persona se deja hacer por otra de forma libre. Si esto no se permite como posibilidad, lo que estamos diciendo es que la mujer tiene que adoptar siempre un rol activo, porque si no, todo se vuelve muy inseguro. Hay una aplicación de Tinder que hace esto, ¿verdad? Ha transportado esto a una aplicación de Tinder, esta, no me acuerdo ahora cómo se llama, Mumble, creo que se llama, que la relación, el diálogo solo puede comenzar porque la mujer abra el canal de comunicación, ¿no? No puede ser que el hombre hable, ¿no? Bueno, no tengo nada en contra de que las personas que quieran esta manera de relacionarse sexualmente se abran esa aplicación y las mujeres decidan, efectivamente, yo solo quiero que un hombre me hable si yo inicio la conversación. Me parece muy bien como cultura sexual. Lo que me parece muy grave es que se convierta en delito penal. Tiene que ser posible para una mujer la posición en la que te dejas hacer por un igual. Y por cierto, el sadomasoquismo te expone totalmente a esta posibilidad. En el sadomasoquismo, que es una cultura del consentimiento, que ha reflexionado muchísimo sobre el consentimiento, se ha intentado siempre que la posibilidad de decir que no esté resguardada, porque es el seguro, es como la puerta de salida. Y por tanto, se ha posibilitado que una persona se deje hacer por parte de otra, porque siempre podría decir que no, ¿sí? Esa posición, digamos, pasiva de quien recibe, pero recibe libremente, se estaría negando a las mujeres si aceptamos las reglas del consentimiento positivo. Y creo que tenemos que preguntarnos si esto es compatible con la libertad sexual de las mujeres. Realmente, porque me parece que no. Entonces, el derecho tiene que abrir la posibilidad para que a veces una mujer pueda tener el rol pasivo en el que su silencio implica una aceptación. Ahora bien, precisamente porque eso es así de importante de resguardar, la ley tiene que identificar muy bien todos los momentos en los que eso estaría truncado o viciado o enturbiado. Y por eso tiene que decir, cuando hay una persona que amenaza o genera una situación de miedo, eso ya no es posible. Cuando hay una persona que tiene una posición de poder y
y está coaccionando con su abuso de poder a la otra, eso ya no es posible. Bien, entonces listemos todas esas situaciones en las que esa posibilidad ha quedado truncada. Yo a lo que me niego es a considerar libertad sexual a una erradicación de la posibilidad misma de que las mujeres digan que sí o que no, y por tanto a que el silencio, en algunos contextos, sea una aceptación. O sea, el silencio en sí mismo no es ni un sí ni un no. El silencio siempre remite a una situación particular y contextual que un juez tendrá que interpretar. Y son peligrosos los dos atajos, tanto el que convierte todo silencio en un sí y en una aceptación, que permite la violación, como el que convierte todo silencio, toda pasividad de la mujer en un no, en una negativa. Estas son, creo, las tres opciones que tenemos sobre la mesa. Y mi intención es decir, hay tres, no hay dos. Merci. Bah, du coup, est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle? Ah, bah. Gracias por la visión. Una pregunta. ¿Tú crees que esta centralidad que está teniendo en el debate público y que está infiltrándose también en la esfera política y en la legislación? ¿No hay micrófono para las preguntas? No puedo quitar más. Sí. Hay que gritar. ¿Tú crees que este papel central que de alguna manera toma el consentimiento, el concepto del consentimiento, está de alguna manera vinculado o relacionado con otra temática que ha tomado una cierta relevancia, que también se filtra en la política con ciertas aspiraciones, que es la salud mental? No diría que yo no veo una relación muy directa con la salud mental. Yo si tuviera que explicar, porque claro, yo os estoy diciendo, creo que esta noción de consentimiento no aporta nada en el terreno jurídico, ¿vale? Y por tanto, en esos casos en los que el Estado y la ley tienen que intervenir, porque, a ver, estamos todos de acuerdo en que el caso de Mazán o el caso de La Manada y tantos otros casos son violaciones y tienen que ser identificados así. Y os estoy diciendo, creo que esta nueva doctrina no aporta mucho para estos casos. De hecho, creo que puede confundir. Y me podríais preguntar, vale, pero entonces, ¿por qué existe? Porque entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué esta cosa, no? ¿Cuál es su significado como sociológico, histórico? Y yo creo que existe por un problema real. Existe porque, más allá de las violaciones a las cuales debe responder el derecho penal, siguen existiendo problemas en la sociedad. Y yo creo que, de verdad, esto es parte del corazón del asunto. Tú te decía, no veo que sea la cuestión de la salud mental especialmente, sino el problema del machismo en nuestra sociedad y de la incomunicación que el machismo genera entre las personas, y además diría que especialmente entre las personas jóvenes. Porque no es casual que el consentimiento positivo haya nacido en universidades y en escuelas superiores. Se ha inventado como una herramienta para dar a los jóvenes una especie de manual de instrucciones de cómo tratarse. Y cuando hablo de esto hay mucha gente que me dice, y no me parece tan mal, porque en un mundo en el que los chicos no saben si el chico recibe la instrucción de que en realidad ella puede decir que no, pero en realidad le gusta. La chica recibe y sigue recibiendo esa especie de instrucción de en realidad no digas nada. Es decir, es un mundo muy preparado para incomunicarnos, ¿verdad? O sea, el machismo genera la incomunicación. Es que vuelve las cosas indistinguibles. Y en un mundo así hay muchas chicas que dicen que sí y aceptan cosas que no les apetece hacer. Yo creo que tenemos que hablar de este tema. O sea, creo que todas las mujeres sabemos que hacerse mayor es conquistar poco a poco una especie de libertad para decir que no tienes cuando eres adolescente. Sientes que no debes decir que no, que igual vas a defraudar, que se espera de ti que seas dócil, que se espera de ti que seas siempre complaciente, ¿verdad? Y este problema existe
aunque hagamos leyes contra las violaciones. O sea, el problema es que, en efecto, podemos consentir a cosas que no deseamos, por razones equivocadas, en un mundo machista. Ahora, mi pregunta es, si este es el problema, y esto genera muchos malestares, y esto genera que una chica se vaya a casa pensando, ¿yo por qué he hecho esto? Si yo no lo quería hacer. ¿Por qué estamos respondiendo con el Código Penal a este problema? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué tipo de confusión nos ha hecho pensar que la solución es reformar delitos? Porque además, aunque reformemos delitos, el problema va a seguir existiendo. Tú puedes decir que el consentimiento sea positivo y que se diga con un sí, pero hay chicas que pueden seguir respondiendo que sí a cosas que luego no les gustan. Y esto tiene que ver con una cultura sexual, un mundo patriarcal y machista, donde tenemos que hacer un combate cultural y transformar un montón de cosas. Yo creo que el consentimiento positivo es una especie de instrucción de seguridad que se le da a los chicos y a las chicas jóvenes en Estados Unidos diciendo, bueno, pues pregúntale mucho, pregunta verbalmente, hasta que no te lo diga con un sí claro, no vale. O incluso, aunque te diga que sí, si no la ves muy convencida, no vale. ¿Es absurdo? No es absurdo. Ahora bien, ¿esto puede convertirse en una ley penal? No, es terrorífico si se convierte en una ley penal. Primero, porque los adultos tienen que poder, como decía antes, y las mujeres adultas, estar en el lugar en el que te dejas hacer algo libremente. Y si se erradica esa posibilidad para las mujeres adultas, no podemos llamar a esto libertad sexual. Y segundo, porque es que el Código Penal no transforma la sociedad. Esto tiene que ver con, yo creo, una deriva punitiva y una deriva que una parte de la izquierda está poniendo sobre la mesa. Hace rato que algunas izquierdas parecen haber asumido una posición que siempre ha sido de la derecha, que es pensar que la sociedad se transforma o se educa a la sociedad con códigos penales y delitos y penas y cárceles. Pero la izquierda no ha pensado esto históricamente, no ha sido la posición. De hecho, consideramos que en las cárceles acaba la gente pobre, la gente negra y que está al servicio de otro tipo de cosas. Entonces, si lo que estamos pretendiendo resolver con el consentimiento afirmativo es una cultura sexual machista, ¿no habrá que ir a las causas de la cultura y transformarlo culturalmente? ¿Y no habrá que rescatar un espacio de ética de la sexualidad donde les digamos a los chicos, pues efectivamente, no, igual está bien que no te baste con un frío sí de la persona que tienes delante. Igual está bien que, aparte de que te diga sí, te importe si disfruta, te importa si realmente es lo que quiere. Está genial. O sea, eso nos tiene que importar. Forma parte de una posición ética hacia el otro. Pero eso la ley no lo va a resolver. Porque la ley no te va a permitir entrar a lo que realmente esa persona profundamente siente en lo más íntimo de su ser, que parece lo que se nos está prometiendo con esta reforma legislativa, con estas reformas legislativas. Sin embargo, quiero defender que me parece que obedece a un problema real y que justamente si pensamos que ese problema de la incomunicación sexual y de muchos malestares en el terreno del sexo, que hay que tomárselos en serio, porque producen dolores, o sea, porque producen que muchas chicas vivan el sexo de una manera, un sexo de mierda, un sexo desagradable, un sexo... Esto tiene que ser abordado por el feminismo y si se nos promete que lo reforma la ley, el Estado y la ley penal, creo que no lo abordaremos. Creo que se nos prometerá que ha quedado resuelto y no habrá quedado resuelto. Entonces, abramos un debate sobre que más allá del consentimiento, que es una herramienta meramente jurídica, deseamos muchas cosas. El consentimiento es un mínimo, el consentimiento es básicamente una aceptación de cara a la ley. Obviamente aspiramos a mucho más que el consentimiento, ¿verdad? Y las cosas más maravillosas de la vida pues no se consienten, ni la amistad se consiente, ni el amor se consiente, ni el deseo se consiente en realidad. Son cosas que la ley no puede prometer.
menos mal, por otra parte, ¿no? Entonces, nuestra reflexión sobre ellas tiene que estar lejos del Código Penal y de una política que ha estrechado, yo creo, que el campo de la transformación social, depositando estas tareas de educar socialmente a través de la ley penal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bueno, pues como tantas cosas que queremos transformar en la sociedad, ¿no? Haciendo política también, porque es que yo creo que la política es... no creo que la política sea solo reformar leyes, cambiar leyes, y menos aún leyes penales. Y a mí me parece también un poco sorprendente que en el momento de mayor potencia política del feminismo, donde está más en condiciones de hacer una transformación social, cuando tiene más altavoces, ocurra esto. O sea, me parece un poco la derrota del movimiento en el sentido en el que en el contexto español hemos llegado a tener muchísima capacidad de poner temas sobre la mesa, de generar debates, de hacer que la gente en su casa hable, de hacer que en los colegios los chicos tengan ganas de hablar y de conocer y de saber. Eso es estar en condiciones de hacer una transformación social, ¿no? Y justamente en el momento en el que estamos fuertes en ese sentido, ¿no? Y podemos proponer precisamente esto, de pronto parece todo, ¿no? Coger una curva peligrosa hacia ese lugar donde todo debe ser canalizado en una legislación y en una lista de delitos. Y piensas, creo que acabamos de perder un poco la batalla. Hay algo que acabamos de perder aquí. Después podemos hablar de cómo envalentona esto a la derecha, de en qué tipo de marcos de discusión. Podemos hablar del caso español y de lo que ha pasado con la ley del solo sí es sí y quién ha ganado, digamos, con ese debate, ¿no? Pero piensas, ha habido una potencia que puede existir y que de hecho yo diría que estaba más fuerte que nunca, que en el año 2018 le preguntabas a los chicos varones de 17 años si eran feministas y que te contestaban todos que sí y que querían saber. Y hemos acabado discutiendo de penas y de castigos y de cuántos años de pena, y pienso que qué casualidad que íbamos tan bien y ha habido una cierta neutralización de la potencia política, ¿no? Entonces, pues diría que hay que volver a construir esa fuerza. Pero tengo una duda. Cuando dices que la vía punitiva no es la más correcta, vale, los tiempos en que la izquierda proponía debates y los chavales empezaban a interesarse por el feminismo. Pero mientras los chavales de 15 años se interesan por el feminismo, también es verdad que los delitos de violaciones se siguen cometiendo. Entonces, ¿qué hacemos con un violador? No, pero los delitos de violaciones... Creía haber dejado claro que los delitos de violaciones pues se tienen que entender como violaciones y se tendrán que juzgar en los tribunales y se tendrán... Sí, y cuando dices lo de la vía punitiva no es... O sea, acabamos hablando de castigos, de leyes, de... Claro, yo digo que hay una parte de los asuntos que entran dentro de lo que el consentimiento afirmativo quiere tratar, que tienen que ver... no con lo que nosotros llamamos violación cuando vemos el caso francés o cuando vemos el caso español, sino con esas situaciones en las que unos chavales de 16 años se encuentran en una situación en la que una chica hace algo que no quiere hacer, ¿vale? Por volver a ese caso, en el que el sexo es desagradable, es feo, en el que un tipo que tienes enfrente no le importa un bledo lo que tú quieras y en el que te vuelves a tu casa pensando esto para mí ha sido un horror.
pero que, insisto, creo que pueden ser consentidos, o sea, formalmente consentidos. O sea, esos casos pueden ser casos en los que la chica ha dicho sí, pues vale. Exacto. Lo que no llego a entender es cómo la vía punitiva interfiere en el avance social de la discusión de que los hombres entiendan que ni un sí es sí, ni un no es, o sea, un no siempre es no, y un sí no siempre es un sí. O sea, porque o sea, me parece peligroso caer en que al final estamos ahuyentando a los hombres en lo que queremos conseguir. No sé si me explico. O sea, yo creo que la vía punitiva, como cuando digo vía punitiva me refiero a precisamente a un exceso punitivo, ¿no? No a que exista el derecho penal en sí, sino la vía punitiva, este intento de hacer política o pedagogía social a partir de la ley, ¿no? Que es lo que muchas leyes reconocen en su propia inicio, ¿no?, de la ley, en su propia exposición de motivos. Vamos a cambiar la sociedad con estas leyes. Yo estoy en contra de ella por muchas razones. Creo que una de ellas es que efectivamente hay una sensación de que ante todo se trata de perseguir y castigar, pero vamos, yo estoy en contra de ellas porque me parecen injustas en general. Y de hecho estoy en contra de ellas porque la vía punitiva me parece que se vuelve también contra las propias mujeres. Hombre, en el sentido en el que estas leyes juzgan también a mujeres. Es decir, si tú consideras que los casos que antes eran casos grises, donde, pongamos por ejemplo, un beso en una discoteca, donde no ha habido un sí explícito, es una agresión sexual, porque este es el tipo de casos en los que acabamos entrando en la discusión, ¿no? Pues te pasa, como pasa en España, que tienes una chica de 23 años, migrante, sentada en un tribunal, acusada de agresora sexual, condenada como agresora sexual por tocar el culo en una discoteca a un chico sin consentimiento. Condenada no a entrar en la cárcel, porque después esto se puede nivelar en función de la gravedad, pero metida en la lista de agresores sexuales e inhabilitada para trabajar con menores en ningún trabajo que tenga que ver con niños durante años. Y tú te preguntas, vale, pero una cosa, si el problema es que se tocan culos en las discotecas de manera totalmente mal, porque voy a decirlo así, o sea, que no se debe hacer y que además lo hacen sobre todo los hombres, ¿la vía de verdad es el derecho penal para transformar culturalmente el hecho de que muchas chicas van a una discoteca y te tocan el culo sin que tú quieras? Esta es la pregunta, o sea, la pregunta es esta: ¿queremos que tocar el culo en una discoteca sea gestionado por la ley penal, los jueces y la policía? ¿O creemos que ese tipo de cosas debemos abordarlo de otra manera, a través de una política feminista que implique a muchísima gente en la sociedad, incluso a las propias discotecas? Porque es que estábamos haciendo eso hace un rato, protocolos en las discotecas hechos por las feministas, en los espacios de ocio, a eso nos dedicamos hace unos años. Pero esta es exactamente la pregunta: ¿es ese asunto del derecho penal o no? Y si lo es, que sepamos que igual acaban también las chicas sentadas con un juez que te dice eres una agresora sexual. Entonces, me parece injusto. Como sociedad me parece esto es injusto para ellas y para ellos. Y para ellos, por supuesto, que genera el discurso de ahora no se puede hacer nada y no sé qué, y ni siquiera permite abrir el debate ético, que es como, ya, pero es que aunque no sea un delito, tocar un culo porque vas por la vida sin que te dé igual lo que piense la otra persona está mal. Sea un delito o no, está mal. Entonces, les digo, la posición reactiva de los chicos con ahora vas a la cárcel por cualquier cosa, ¿nos ayuda a abrir el debate ético? Creo que no. Pero además es que me parece injusto y peligroso como propia herramienta. Entonces, si estas leyes del consentimiento van a ampliar el campo para que acabe siendo un delito máximamente grave, porque claro, en España ahora eso es agresión sexual, el delito más grave, ¿no? Luego es verdad, podemos decir que la pena varía, pero ojo, que eres llamada agresora sexual por hacer eso. O sea, me parece un nivel de desproporción muy desorbitado, ¿sabes?
Peut-être une dernière question dans le fond. Me parece muy interesante la reflexión y personalmente yo veo que esto entronca con la situación actual en la que los políticos y los responsables de la sociedad, de elaborar las políticas públicas, tienen dar respuestas rápidas a situaciones que crean una alarma social extrema. Como ha sido el caso de Francia, donde lo más chocante no es ya lo que ha ocurrido, sino que esas personas eran ciudadanos comunes y corrientes, como los que nos cruzamos en la calle todos los días. O en España, donde esos chicos eran chicos como mis hijos, como los hijos de mis amigos, que hicieron la maldad. Se intenta dar una respuesta inmediata a través de estas respuestas penales. Y sin embargo, me parece una reflexión sobre cómo cambiar la forma en la que nos relacionamos, hombres y mujeres, hombres con hombres y mujeres con mujeres, en relación a las cuestiones sexuales. ¿Qué haría falta para que los responsables de estas políticas, en lugar de ir a soluciones rápidas, como sería una reforma penal, que la puedes adoptar durante el tiempo que estás en el Parlamento de la Asamblea Nacional, y por lo tanto puedes tener el crédito de haber obtenido una reforma penal para luchar contra algo que alarma? ¿Qué habría que hacer para que esos elementos accesorios, en lugar de ir a eso, fueran a iniciar un debate sobre cómo son las relaciones en el siglo XXI entre los sexos después de la evolución que ha habido? Ya lo vivimos en el año 1980, donde después de mayo del 68 y demás, las posiciones eran muy patriarcales en todos los aspectos. Pero sin embargo en esto seguimos comportándonos igual. Yo puedo ir a una discoteca y una chica o un chico puede gustarle y me toca el culo. Y eso me hace sentir agredido porque estamos funcionando conforme al esquema que había al final del siglo XX. Y ya no estamos ahí. Sin embargo, la respuesta a esto que nos dan los políticos en España, ahora va a ser en Francia, y además liderado por el feminismo, por desgracia, es vamos a hacer una reforma penal, en lugar de vamos a cambiar la manera en la que vemos este fenómeno social. ¿Qué haría falta? Hombre, yo no puedo responder a esa pregunta, no tengo la solución, pero yo diría que es muy importante. Yo no diría que esto es liderado por el feminismo, sino que diría que cuando un movimiento toma la fuerza que ha tomado el feminismo, evidentemente primero empieza a disputarse, ¿no?, ese significante al servicio de muchas cosas, precisamente porque es un significante poderoso y con mucha potencia política. Quiero decir, es un significante que puede servir para hacer políticas neoliberales, progresistas por parte de Hillary Clinton, pero quiero recordar que es un significante que puede ser utilizado por la derecha o la extrema derecha para señalar a población migrante como el gran terror y la amenaza de las mujeres. Bueno, en parte porque ha conquistado el sentido común y ha ganado una batalla, ¿no? Pero ahí también se abren los peligros al servicio de que se pone, ¿no? Entonces, es verdad, yo creo que hay una utilización a veces del feminismo en esta lógica de populismo punitivo, donde una agitación social y un estado como de alarma social promete respuestas rápidas y siempre penales. Y siempre penales porque la política penal es muy barata, le sale muy barata a quien la propone. Tú propones tocar un delito, lo puedes aprobar dentro de 3 meses y no supone, por ejemplo, ninguna redistribución económica. O sea, es barata en ese sentido. Luego, por supuesto, la justicia puede estar absolutamente sin medios para hacer bien su trabajo, pero lo que viene siendo transformar un delito es baratísimo. Y por eso es rentable también políticamente, ¿no? Yo creo que, claro, la tarea de las izquierdas es recordar todo el rato la vía tramposa que puede significar eso. Y también cómo distrae de las verdaderas soluciones a los problemas, porque yo creo que, insisto, más allá de la política penal, la cuestión del consentimiento nos sigue interpelando en términos de, precisamente, las relaciones de poder que hay en el mundo. Claro que si las mujeres en general tienen menos poder que los hombres, es más difícil decir que no. Claro que si las mujeres son más pobres que los hombres, es más difícil decir que no. Es que estas relaciones de poder que se combaten con políticas de redistribución de la riqueza no se cambian con delitos. Entonces, de nuevo, son políticas mucho menos baratas y mucho más difíciles y que implican una toma de posición ideológica, ¿no? Entonces,
yo creo que sí, que hay que tener mucho cuidado con estos usos fáciles, ¿no? O atajos a los que se puede estar contribuyendo o a los que ciertos poderes contribuyen y, por cierto, poniendo en primera línea al poder mediático. Porque la espectacularización, digamos, o el punto morboso que la violencia contra las mujeres y especialmente la violencia sexual ha tenido siempre para los medios de comunicación es uno de los grandes temas. Y ciertos discursos del pánico son absolutamente rentables, ¿no? El otro día yo veía un programa sobre Tinder donde decía Tinder es un lugar donde las mujeres van a ser agredidas y básicamente cualquier madre o padre que viera eso pensaría que si sus hijos se acercan a algún tipo de herramienta de estas van a ser agredidos y violentados. Y, de hecho, un resurgimiento posible de los discursos conservadores que indican que las mujeres, cuanto menos vida sexual tengan en estos lugares inciertos e inseguros, mejor, ¿no? Entonces, cuidado con estas utilizaciones y defender, yo creo, desde las izquierdas otra posición. Que también yo creo que es muy posible, precisamente porque el feminismo es muy fuerte y muy poderoso, ¿no? También se abre la posibilidad de defender otra cosa. Merci beaucoup du coup d'être venu à cette rencontre. Notamment, je remercie l'Institut Cervantes d'avoir organisé et accueilli cette rencontre. Et donc, je vous rappelle qu'il y a des stands derrière vous avec le livre de Clara Serra et les revues de la Déferlante qui sont en vente. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci. There was a